y buenos días a todos los presentes. Como siempre, otro jueves más estamos encantados de poder compartir esta cátedra con vosotros, en especial por el tema tan interesante que vamos a ver hoy. No sé si recordaréis que en la cátedra anterior asistimos al descubrimiento de la condición de persona del ser humano, de cada uno de todos los seres humanos, como le gusta decir al doctor Melendo. Ese descubrimiento se produjo en un contexto cultural en el que el hombre se esforzaba por conocer lo que es la realidad y adecuar su propio comportamiento a este modo de ser. Esto es, al instrumento, el hombre buscaba tratarlo como instrumento, es decir, aprender a manejarlo, mientras que la persona pues buscaba tratarla como persona, esforzándose por conocerla y por amarla. La clave de todo este planteamiento es el respeto. Respeto por el modo de ser de cada realidad y respeto también por el grado de ser de cada realidad. ¿Qué ha ocurrido hoy en día? Que ese respeto se ha sustituido por un dominio. Entonces estamos ante lo que nosotros denominamos una condición de persona encubierta. ¿Cómo hemos llegado a este punto? Pues en un momento dado de la historia de Occidente, el hombre deja de interesarse por lo que es o quién es cada realidad y atiende exclusivamente al beneficio que puede obtener de cada realidad. No deja así que la realidad le hable libremente y les ponga pues eso, quién es y él actuar en consecuencia, sino que única y exclusivamente le pregunta a la realidad por su utilidad. ¿Qué puedo obtener de ti? Y el resto, pues no importa. Entonces, este planteamiento que inicialmente comienza aplicándose solo a la realidad inferior al ser humano, es decir, a los seres inertes, a las plantas o a los animales, llega a un punto en el que alcanza también a la persona. Es decir, que esta visión utilitarista anula el valor que tiene la persona por el hecho de ser persona y su correspondiente dignidad y comienza a preguntarle a la persona exclusivamente por qué beneficio puedes aportar a la sociedad o por el contrario, qué daño o qué perjuicio causas tú a la sociedad. Entonces, en este momento, tanto la condición de persona como su correspondiente dignidad pues comienzan a correr un serio peligro que acaba desembocando en su desaparición, lógicamente. Pues de todo esto es de lo que nos va a hablar hoy el doctor Melendo, así que sin más os dejo con él y espero que disfrutéis mucho. Un saludo muy cordial, bienvenidos todos a esta segunda cátedra de la segunda etapa de las cátedras en vivo de EduFamilia, también simultáneamente la segunda sobre un tema amplio en relación con la persona humana, que no intenta tanto determinar quién es la persona y cuáles son sus rasgos característicos, cuanto su descubrimiento a lo largo de la historia y su encubrimiento en el momento actual. En la sesión pasada hablé sobre todo del descubrimiento. Hoy me interesa recordar algunos puntos concretos, algunos puntos particulares. En primer término, que se trata efectivamente de un descubrimiento. Cuando digo un descubrimiento, lo que estoy intentando afirmar es que no hay tanto una modificación de la realidad, en este caso del ser humano, que desde siempre ha sido lo que es, quien es, ha sido siempre persona, sino que hay más bien un quitar velos, un quitar capas que cubren una realidad y entonces el hombre descubre lo que hay es un cambio en el conocimiento, una percepción con una luz nueva, con mucho mayor vigor y lo que se descubre, como ya vimos y todos tienen en mente, es la sublimidad, la grandeza que corresponde a cada uno de todos los seres humanos y para no olvidarlo nunca, para tenerlo siempre presente, se echa mano de un término que ya existe, pero no con este uso, y en vez de denominarlo simplemente ser humano o varón o mujer o niño, se le denomina persona para enfatizar precisamente el descubrimiento de esa enorme grandeza. En este sentido, hablo de descubrimiento de la condición de persona o de descubrimiento de la persona humana en cuanto tal. Ese descubrimiento se da históricamente en la confluencia de varios factores, entre los que los más importantes es una religión, la religión
católica que lleva a ver a quienes forman parte de ella con un asombro inusitado la grandeza del ser humano, en cuanto que ellos creen firmemente que el mismo Dios ha pensado que vale la pena encarnarse y padecer en la cruz para devolver al ser humano su grandeza, la capacidad de convertirse en un interlocutor del amor divino por toda la eternidad. Este es un factor quizás sea el detonante, muy revelador, muy relevante. Y el otro es una cultura, la cultura greco-romana, de la que quiero subrayar sobre todo la dimensión filosófica, porque es la que 15, 16 siglos después, cuando se modifique, provocará el cambio que lleva hacia el encubrimiento. De momento estamos, el descubrimiento de la persona humana se hace en el seno de una cultura, de una civilización, que es lo que en términos generales llamamos civilización occidental, una civilización que tiene muchísimos rasgos, se suelen señalar tres: la ciencia y la filosofía, con todo lo que implica, que es de origen griego; el derecho, que es de origen romano y que a su vez enraiza en esa civilización en la que a cada realidad le corresponde en función de lo que es; y el que creo que es más determinante, una filosofía, que se suele llamar la filosofía clásica, y que, empleando un término también al uso entre los que nos dedicamos a ello, la voy a llamar Science Philosophy, es decir, filosofía del ser, porque lo característico, que se verá todavía más claro cuando la contraponga a lo propio de la modernidad de los últimos siglos, es el predominio incontrastado, la importancia, la primacía que se le da en el conjunto de la civilización y del saber filosófico y científico a lo que es, a la realidad tal como es. Esta es la clave que no hay que olvidar. Lo que importa en la civilización occidental hasta hace unos siglos y hoy menos cada vez es de qué realidad estamos hablando, porque el hombre va a adecuarse y va a actuar en principio de manera compatible o conforme a esa realidad. En el saber, por decirlo así, la realidad es la que manda. ¿Qué quiero decir con esto que la realidad manda? Lo suelo explicar con una metáfora. A diferencia del animal, que solo conoce los aspectos del entorno que son significativos para su supervivencia, tanto como individuo como de su propia especie, familia, el ser humano puede conocer la realidad tal como es, de manera siempre perfectible, pero normalmente suficiente, y la realidad, esta es la metáfora que yo suelo emplear, es como si le gritara al hombre como el primer grito, el primer mensaje que la realidad le manda al ser humano es: conóceme, que para algo soy. Es la realidad que suscita, que pide al hombre que la conozca, pero no toda la realidad lo reclama con el mismo valor, con el mismo volumen, con la misma fuerza, sino que hay una gradación, de tal manera que las realidades que tienen menos ser, menos categoría, están como pidiendo menos, con menos fuerza, ser conocidas, mientras que las realidades que son más lo gritan con una potencia, con unos armónicos distintos, de tal manera que el hombre es un ser que tiene el deber, en cuanto ser humano, de conocer las distintas realidades en proporción a la grandeza, a la categoría de esas realidades. No se trata, por tanto, solo de que el hombre es capaz de y está llamado a conocer la realidad, sino a conocer, por decirlo así, cada realidad en proporción al grado, a la grandeza, a la jerarquía, a la importancia constitutiva de esa realidad. La realidad también decide, en último término, sobre la categoría del conocimiento. Y esto lo vamos a ver luego con una sola cita de Aristóteles. En parte estoy recordando cosas de la cátedra anterior, pero creo que importantes para proseguir hoy. Pero lo que decide la categoría del conocimiento es la realidad sobre la que versa, que es algo muy distinto a lo que ocurre hoy día. Hoy día es el método, es lo que solemos llamar, entre comillas, exactitud, rigor,
Pero para los griegos clásicos lo más importante, luego habrá que intentar que el conocimiento sea adecuado, pero lo más importante es de qué tipo de realidad se trata. Si se trata de una realidad muy noble, el conocimiento es más noble, aunque lo que alcancemos a saber de ella sea menos o nuestro conocimiento sea imperfecto. ¿No? Si en el conocimiento juegan siempre, y hablo del conocimiento humano, juegan siempre dos elementos, dos polos, la persona que conoce y la realidad conocida. Para la filosofía clásica, en la que se forjó la civilización occidental y es uno de sus rasgos constitutivos, lo importante es sobre todo la realidad que en cada caso se intenta conocer. Les decía que en Aristóteles, que es un representante quizás el más grande de la filosofía clásica, esto se ve muy claro en primer término porque lo que es el tema, el objeto de su filosofía primera, del saber por excelencia, que es lo que nosotros llamamos metafísica, es lo real en cuanto real. Intenta conocer cada realidad según cómo realmente es y según el grado de ser que tiene, etcétera, etcétera, y aterrizándolo ya en uno de los pocos textos que yo conozca, el único texto de Aristóteles que conservamos, en los que se encuentra de algún modo el hombre, Aristóteles, no solo el filósofo, y hay un cierto, en la segunda parte, un cierto deje incluso poético, tierno, es precisamente el texto en el que señala que importa más para la categoría de un saber, importa más la realidad sobre la que versa que nuestro grado, nuestra manera de conocer esa realidad. Fíjense, leo con ustedes, aunque no podamos alcanzar quiere decir aquí comprender de manera exhaustiva, perfecta, igual que si ocurre con otras, aunque no podamos alcanzar las cosas sublimes y divinas, su conocimiento, que es un conocimiento siempre imperfecto, porque esas realidades nos superan, su conocimiento es para nosotros más importante, el de esas realidades superiores, es más importante que todas las cosas de nuestro propio mundo. Los subrayados y los resaltados son míos, como es obvio, para hacer ver incluso gráficamente lo que quiero mostrar, sobre todo. Y es que ese conocimiento que Aristóteles dirá que es muy imperfecto. Y de hecho, Aristóteles, en la metafísica, que es donde formalmente intenta alcanzar el conocimiento de las causas más radicales, la metafísica de Aristóteles está compuesta de 14 libros. En el libro 12 llega a lo que sería una de las causas principales, quizás la más importante, que él identifica con Dios. Y por decirlo así, llega tan exhausto a ese libro que de Dios puede decir muy poco, aunque es muy relevante, porque es la razón humana sin apoyo de ninguna religión revelada la que llega hasta ahí. Pero Aristóteles lo que puede decir de Dios es muy poco, y sin embargo, ese poco lo declara él mucho más importante para nosotros, no en sí, sino también para nosotros, que el conocimiento de todas las cosas, incluido el ser humano, de nuestro propio mundo. Pone un ejemplo que no es más que un ejemplo, y donde decía yo que se ve un poco la ternura de Aristóteles, que yo no he encontrado en ningún otro texto de los que se conservan. Que como también es más delicioso, más entrañable, diría yo, entrever, fíjense, dice entrever, no conocer a fondo, un detallito, por pequeño que sea, de un ser querido, eso es más delicioso, mejor para nosotros que conocer con exactitud otras muchas realidades, incluso importantes. La idea es que lo que señala el rango, la categoría, el grado de un saber, no es nuestra manera de dominarlo, por decirlo así, de conocerlo de manera comprensiva, sino la realidad sobre la que versa. Si se trata, como Aristóteles está poniendo como ejemplo, de lo que él llama realidades sublimes y divinas, de las realidades más altas, su conocimiento, aunque sea muy imperfecto, y Aristóteles tiene clara conciencia de lo que lo es, de que lo es, ese conocimiento es de mayor rango y más importante para nosotros, nos enriquece más que un conocimiento incluso exacto de todas las realidades de nuestro mundo, incluso importantes. Para Aristóteles, por decirlo así, la grandeza del ser humano viene medida por la proporción, por el grado en que se acerca, que se eleva hacia lo superior.
En la misma medida en que el ser humano entra en contacto con lo que es más alto en la jerarquía del ser que él, en la misma medida en que se acerca a eso que es superior, que por la cita que hemos visto, en cierto modo, pero es solo intuitivo, tendría que ser también lo más querido, de ese modo el ser humano es más grande, se enriquece, es más perfecto y como consecuencia, dirá Aristóteles, también es más feliz. En la misma medida en que se eleva hacia lo más alto y se eleva hacia lo más alto, es una doctrina clásica en Aristóteles, fundamentalmente cuando conoce y contempla lo supremo. Conocer y contemplar son términos, en este momento son términos prácticamente sinónimos, que un poquito más adelante desarrollaré, pero es esa idea, en la misma medida en que yo soy capaz de conocer lo superior, aunque sea de un modo no muy perfecto, en esa misma medida voy desarrollándome, voy siendo mejor persona y como consecuencia voy siendo también, como una consecuencia derivada, voy siendo también más feliz. Tanto la imagen de hombre que se sigue o que subyace a este planteamiento que estoy llamando de la filosofía clásica, y ahora no me voy a referir solo a Aristóteles, sino en general a todos los clásicos, el hombre sería un ser que responde a la realidad. Un ser que responde. O sea, la realidad también la propia del ser humano manda. O sea, yo me debo a mí mismo respeto. O sea, yo como Tomás Melendo, que soy capaz de conocerme y quererme, igual que a todos ustedes, de una manera indirecta, en este caso, a través de la pantalla, y sé que están detrás, pero a cualquier otro ser humano, yo tengo que responder a la realidad en función de lo que la realidad es y a la persona responderé de manera adecuada a lo que es, a quien es la persona. Es decir, yo no puedo hacer contra lo que hemos oído tantas veces lo que quiera, ni siquiera con mí mismo cuerpo, con mí mismo. Me debo una reverencia a mi propia persona, igual que se la debo absoluta a cualquier otra persona, por el hecho de ser persona. En ese sentido, el hombre es un ser que responde. La realidad es lo primario y la realidad señala, antes decía, el grado, el tipo de conocimiento, también el modo de conocimiento de un ser que responde a la realidad, porque primero, esto es muy importante, primero la escucha. Y esa es la metáfora quizás más clásica entre los griegos, que es esa frase de Heráclito que salió en la cátedra pasada. Lo importante para saber es mantener el oído atento al ser de la realidad. Es decir, estar atento, no tanto elucubrar, no tanto dar vuelta en nuestro interior, que puede ser necesario para profundizar, pero sobre todo no perder, en este caso de oído, porque está hablando de escuchar, no perder, no acallar el lenguaje de la realidad, en última instancia con el que sobreimpone el propio ego, los intereses, los prejuicios, sino dejar que la voz de la realidad llegue hasta mí lo más límpida posible, y esa es la metáfora del oído, la que Aristóteles emplea y que se ha hecho quizás más fuerte en nuestra cultura, es capaz de, antes la escucha o la contempla, la mira en el sentido no solo visual, sino con toda nuestra capacidad cognitiva, no tanto interviene en ella con experimentos. En Aristóteles hay más experiencias que experimentos. Lo que hay es, sobre todo, estar atento a los mínimos detalles, al conjunto, observar una y otra vez, para llegar a conocer, contemplando lo que es tal como es. Eso es propio del pensamiento griego y hay un poquito más, pero ese poquito más se ve sobre todo en los siglos sucesivos. Para los griegos el ser humano responde a la realidad porque primero la escucha, la contempla y después la cuida. Lo propio de la actitud del ser humano griego ante el conjunto de la realidad, también la infrahumana, es el cuidado. Y ese cuidado cuando se trata de seres superiores, los amigos, para los que Aristóteles escribe páginas maravillosas, preciosas, muy sugerentes también hoy, a la realidad cuando lo merece, y en cierto modo toda, pero de manera muy clara, la persona la ama. El ser humano responde conociendo y amando. En ese sentido, la actitud, que ya se da de forma muy clara en el siglo XII-XIII, he traído a colación
a Buenaventura de Bañorello, porque en él este pensamiento es muy claro. El ser humano, decía, escucha y contempla con amor. Y el paso siguiente, pero una vez que va conociendo lo que la realidad es, porque vale la pena conocerla, y unas más que otras, responde en primer lugar queriendo lo bueno, que eso es amarlo, y procurando el desarrollo de lo bueno, que eso es amarlo. Eso sería el descubrimiento y el ámbito en el que se encuentra el descubrimiento, que va unido, como he intentado recordar hoy, con cierto detenimiento, ha unido a una manera de enfocar lo que es el auténtico conocimiento, el conocimiento más propio y el conocimiento de más valor. Y el conocimiento de más valor, el de más rango, va unido a la grandeza de aquello que estamos conociendo. Y lo que impera es la categoría de cada realidad. El encubrimiento empieza, en cierto modo, por lo menos es lo que se ve más gráficamente, cuando cambia la concepción de lo que es el saber auténtico, cuando cambia el modo de entender lo que es el conocimiento más propiamente humano, que se da simultáneamente en varios autores, y vamos a sacar al menos a 3 de ellos, pero de forma muy clara, y lo traje a colación ya la vez pasada, esto se encuentra paradigmáticamente, lo veremos dentro de un momento, en Descartes o en Descartes. Volvamos para situarnos. Para Aristóteles, la grandeza del saber supremo, del saber superior, hay muchos tipos de saber en Aristóteles. El construir físicamente una pared sería un tipo de saber para Aristóteles, el saber jugar sería un tipo de saber, el saber comportarse otro, pero el saber más contemplativo, lo que hoy llamamos conocer en sentido fuerte. ¿Cuál es la grandeza del saber superior? Fíjense, su inutilidad. Su inutilidad. Esto, si les asombra, yo diría que lo estoy haciendo medianamente bien, porque hoy tiene que asombrarnos. Lo vimos en la cátedra pasada, pero pueden quizás haberlo olvidado. Para nosotros la utilidad es casi el valor supremo. Y no era así para los griegos, de tal manera que el saber superior, lo que lo caracterizaba precisamente era que era inútil, que no servía para otra cosa, sino que valía la pena por sí mismo. La inutilidad, dicho de otra manera, con ese saber no se puede hacer, manufacturar, maniobrar en el sentido más noble de la expresión, no en el sentido de manipular que empleamos hoy día o de instrumentalizar, sino también en el de construir, el de fabricar, ¿no? Con el saber teórico, con el saber más noble. Aristóteles ponía el ejemplo con el saber de Dios. ¿Qué es lo que puedo hacer yo ante Dios? Conocerlo y amarlo fundamentalmente. Y eso va a orientar mi vida. Pero ese saber lo que me lleva es a quedarme embobado, conociendo. Con el saber más noble no se puede hacer nada, y en ese sentido, dirá Aristóteles, y a mis alumnos les saca de sus casillas y les rompe el saque, la filosofía de Aristóteles, que es inútil. Cuando nosotros decimos que es inútil, es una descalificación absoluta. Por eso yo siempre traduzco que cuando él está diciendo inútil, que es un piropo para ese tipo de saber, está queriendo decir supraútil. La filosofía está por encima de lo meramente útil. Y el saber que es útil, como tal, es el saber que está al servicio de, que sirve para, pero que no vale la pena ser conocido por sí mismo. Si yo no tengo bicicleta, ni en el lugar donde vivo hay ni llanos ni subidas practicables en bicicleta, no tiene ningún sentido que aprenda a montar en bicicleta, como no tiene ningún valor que yo aprendiera a nadar si no hay ninguna piscina, ninguna pileta o un mar o un lago a mi alrededor, porque es un saber para hacer. Mientras que el saber superior no es para hacer, sino que es valioso por sí mismo y me enriquece por el hecho de saber aquello que merece ser sabido. Fíjense, subrayo mucho este punto porque es lo opuesto exactamente a lo que pretende y hace y lleva a cabo Descartes o Descartes, lo diré independientemente de un modo u otro, me van a perdonar, y es lo que hoy se ha impuesto. Lo que importa es lo útil. En Descartes, en un texto que ya vimos el día pasado, será un intento de comenzar de nuevo con la civilización, y empezando por lo que él más domina, que es el saber, de manera que se obtengan unos conocimientos muy útiles. El valor de esos conocimientos no es la categoría de lo que se sabe,
de la realidad sobre la que versa, sino su utilidad. Eso es lo que Aristóteles, lo que Descartes dice. Vamos a dejar de lado esa filosofía que nos lleva a conocer lo que merece ser sabido, o más alto, porque ese conocimiento es muy imperfecto, y en lugar de esa filosofía especulativa que se enseña en las escuelas, vamos a instaurar, crear una filosofía práctica que nos permita, luego veremos el texto que va en medio, para hacernos como dueños y propietarios, dueños y poseedores de la naturaleza. El cambio, si queremos señalar un punto, es de un saber que es más valioso precisamente porque es supraútil, inútil, si quieren, porque no sirve para hacer, eso vamos a dejarlo a un lado y vamos sobre todo a desarrollar, no sobre todo, sino exclusivamente, porque se trata de en lugar de, exclusivamente vamos a centrarnos en aquellos saberes que nos permiten avanzar en nuestros inventos, en la construcción de elementos de lo que llamamos la técnica, la tecnología, cuestión que en sí misma es buena siempre que no sea, como estamos viendo, una sustitución. O sea, aquí la clave no solo por el párrafo lo he traído a colación porque creo que de los que yo conozco es el más claro, en los que se manifiesta que se trata precisamente de una sustitución absoluta. No se trata de añadir conocimientos más prácticos a los conocimientos más teoréticos de la civilización clásica, sino se trata de eliminar los conocimientos, el de la persona humana, por ejemplo, que es un conocimiento, yo no puedo conocer a una persona para utilizarla, eso es prostituirla. Yo la persona la debo conocer porque merece ser conocida y amada, y esa es mi actitud ante ella, que luego hagamos intercambios de yo intento explicarle a ustedes algo y ustedes me hacen a mí el gran favor de escucharme y aguantarme durante un rato, y eso es algo que espero que nos sea también útil en el sentido de que nos ayuda a orientar mejor nuestra existencia, pero fundamentalmente ustedes son personas y yo soy persona. Y la persona no es susceptible de ser utilizada en el sentido fuerte de la expresión y menos solo utilizada. Y lo que Descartes propone es precisamente sustituir, en lugar de esa filosofía que nos lleva a conocer mejor lo que debe ser mejor conocido, con un tipo de conocimiento con el que no se puede hacer nada. En lugar de eso, vamos a establecer un tipo de conocimiento que es el que va a guiar toda una civilización, la civilización en la que vivimos, técnico, tecnológica, le podríamos llamar de muchas maneras, pero eso es quizás lo que más nos salte a la vista porque es muy obvio que es lo que domina en nuestra cultura actual, en donde, fíjense, si antes lo importante era el ser, lo que interesaba era conocer lo que es o quién es, si se trata del ser humano, lo que es o quién es el ser de cada realidad, el ser ahora no es ya lo que importa, porque metodológicamente yo no voy a atender al ser, sino que voy a buscar la utilidad en el sentido más directo o la utilidad de lo que me genera un gozo, una satisfacción, un agrado. O sea, son dos modos distintos, lo agradable y lo útil, que son los dos valores dominantes en nuestra cultura. Y que son valores, pero no pueden ser los valores supremos, sobre todo no pueden ser los valores que sustituyen a lo que sería el valor por excelencia, lo que es para los clásicos el bien en sí mismo. Les decía antes que hay varios autores que confluyen, obviamente es un movimiento cultural del que algunos especialmente dotados se hacen como el adalid, y entre ellos voy a señalar dos o tres, hemos visto por un lado y volveremos a Descartes, el otro muy claro, y también por contraposición con Aristóteles se advierte mejor, es Bacon, con la célebre afirmación, saber es poder, y poder es fundamentalmente poder hacer, que es precisamente lo que nunca, jamás diría un clásico. Lo dirían los clásicos, por decirlo así, desviados, los sofistas, precisamente por sofistas, a los que no le interesaba tanto el saber, porque era bueno conocer, sino cómo utilizar ese saber para, en último término, salirse con la suya, con engaño sin él, pero para salirse con la suya. Para Aristóteles y para los clásicos en general, el saber es un fin en sí si se trata de las realidades que merecen ser sabidas,
pero con ese saber de esas realidades no se puede hacer nada. En Bacon, Descartes, en Galileo, como veremos, y en muchos otros, es toda una corriente que empieza y sigue vigente hoy día. Saber es fundamentalmente poder, y un poder hacer. Y esa es la gran revolución que lleva consigo un avance espectacular, espectacular en las ciencias experimentales, pero subordinadas casi siempre a la técnica y a la tecnología. Si se conoce, cuando uno conoce, un ser humano conoce, es casi imposible que evite el gozo de conocer. Pero lo que le han pedido no es que goce al conocer, sino que vea la utilidad para aplicarlo a otras realidades que ahora iremos viendo y todos las tenemos muy presentes. Si yo digo aquí pantallas, y lo digo, sabiendo lo que estoy diciendo, a todos se le abre un mundo que es lo que estamos viviendo, de realidades que son sobre todo útiles. Entonces, este saber es poder, y poder hacer es lo más opuesto, y es en qué sentido la gran revolución. Y durante un tiempo la locomotora, ahora ya la locomotora es algo superadísimo, pero fue como el emblema de esa gran revolución que se estaba instaurando. Fíjense que el ser, la realidad como tal, o sea, en cuanto tal, no por la utilidad, sino en cuanto a lo que es esa realidad, se va perdiendo en la lejanía. Cada vez queda más lejos lo que es la auténtica realidad. Nosotros podríamos decir la naturaleza, pero no es solo la naturaleza, es la realidad como tal, porque incluso lo que no es la naturaleza no me importa lo que es, sino cómo sacarle partido, cómo obtener beneficios. Lo mismo que ocurre pues con los bosques, que es un ejemplo que es correctamente denunciado, aunque otras cosas no, por muchos, entre otros por el movimiento ecologista. La realidad queda más lejos, se va perdiendo, y sobre todo la realidad que es más noble, que es la realidad humana, es decir, el ser, la condición de persona. Hacia ahí vamos a apuntar. Voy a intentar que lo vayamos viendo, dando como las vías del camino. O sea, en el fondo, igual que decía que el descubrimiento no modifica la realidad, o sea, la modifica en cuanto que yo me comporto de una manera distinta conmigo mismo. Cuando sé que soy persona, y si quieren en términos religiosos, porque para algunos le ayudará más, cuando sé que soy hijo de Dios, eso me lleva a actuar conmigo mismo y con quienes me rodean de una manera distinta, pero soy el que era. El saberlo no me cambia si en la medida en que actúo de manera distinta, tanto en el conocimiento como en la práctica. El descubrimiento no modifica la realidad, sino mi conocimiento de ella, y el encubrimiento, más o menos voluntario y más o menos consciente, tampoco modifica la realidad. En cierta manera es lo mismo. La persona es la persona, pero por decirlo así con una metáfora, apagado. O sea, pierde la brillantez, pierde la armonía, pierde el colorido, que es lo que precisamente habíamos sacado a primer plano, se había puesto de relieve en el descubrimiento. El descubrimiento es del ser humano, pero lo que se advierte es su enorme grandeza, y en el encubrimiento el ser humano sigue siendo ser humano, pero lo que se pierde es precisamente ese brillo derivado de su valía, de su enorme grandeza, y como consecuencia, y esto me parece que es importante, me viene siempre a la cabeza cuando estoy hablando en este contexto las palabras de Goethe. A la persona, al ser humano, hay que tratarla un poco mejor de lo que es, porque si no la haremos peor de lo que es. Si nosotros no tenemos conciencia de que nosotros mismos y cada una de las personas que nos rodean, desde el momento de la procreación a los 2 años, nuestro hijo, ese que nos está ahora impidiendo seguir a don Tomás Melendo, que les está dando la lata, ese hijo que ahora nos está molestando y nos impide hacer lo que queremos hacer, es persona, no es nuestro hijo, es una persona que merece todo nuestro respeto y merece una reverencia, y por tanto, si hay que quitarlo de en medio, con muchísimo cariño y con muchísimo amor. Si nosotros no nos damos cuenta de la grandeza de la persona, nos tratamos a nosotros mismos y a los demás de una manera peor, y en cierta manera, nos hacemos menos personas. Eso de lo que hablaba mucho también Víctor Frank, es un mini hombre, un homúnculo, dice él, una persona en cierta manera contrahecha, disminuida, no porque no sea la misma, sino porque el modo de actuar va disminuyendo en lugar de hacerle crecer.
Fíjense ustedes, los hombres, en la cita que nos estás viendo de referencia, porque eso ayuda, no porque sea ni mucho menos la única. Los hombres aspiran a ser dueños y propietarios de la naturaleza. Si antes la imagen del hombre clásica era la de alguien que pretendía conocer a fondo el ser para adecuar su comportamiento a ese ser, tratar, como nos decían antes, al instrumento, aprender a manejarlo, a la persona, aprender a conocerla y a quererla. Ahora no se trata de captar el ser de la realidad, sino la imagen del hombre es la de un ser que domina. Y para dominar la realidad, lo que Aristóteles, lo que Descartes llama aquí la naturaleza, para dominar, interroga. No es el oído atento al ser de las cosas y dejar que las cosas hablen, cada una en su lenguaje. Y yo procuro modular, eso es el método, procuro modular mi manera de conocer a la realidad de la que se trate. Si se trata de una arenga política, yo no puedo pedirle una demostración matemática, no es lo propio de una arenga política. Si se trata incluso de una homilía, lo que intentarán es moverme el corazón para que yo actúe de una manera determinada. Pero si se trata de un teorema de matemáticas, que no me intenten persuadir, que me demuestren matemáticamente con el rigor propio de las matemáticas, que no le puedo pedir a la homilía ni a la arenga, y empleo el término arenga adrede porque queda lejos de lo que sería un discurso racional cuadriculado. Intenta mover a la persona toda, y es correcto, porque es un tipo de actuación, un tipo de conocimiento que es el apropiado. Y fíjense que es importante esto. El ser humano va a interrogar a la naturaleza, pero buscando el beneficio propio de la humanidad en su conjunto, y así es como lo plantea Descartes, y es un deber reconocérselo, pero que uno inevitablemente ve que ese buscar el beneficio puede ser inicialmente de todos, pero por desgracia, porque así somos los humanos, acabará siendo del que más sabe, que es simultáneamente el que más puede, y luego puede acabar siendo del que más puede, porque se puede comprar a los que más saben. Por ahí podríamos entrar, podemos entrar en una dinámica distinta en la que ya el punto de referencia no es para todos la misma realidad, sino que es lo que cada uno pueda. Puede ser por el saber más, por el tener más, por el poder más en el sentido de, más que de autoritas, de capacidad de imperio, de potestas. Es buscar el propio beneficio. Ahora viene lo que antes me había saltado adrede porque pensaba que aquí era preferible de la cita de Descartes, la misma que antes le he leído con los puntos suspensivos. Se trata de hacer un nuevo tipo de saber que nos permita, y fíjense que esto está superado, pero en la misma línea en la que nos movemos fundamentalmente hoy día. Inventar una infinidad de artificios que nos permitirán gozar de los frutos de la tierra y de todas las comodidades, y sobre todo conservar la salud, el primer bien y el fundamento de los demás bienes de esta vida. Fíjense, sé que me repito, pero lo hago porque son muchas cosas las que estamos viendo. No estoy negando el valor de todo esto, en absoluto, ¿eh? No estoy negando el valor. Lo que sí me parece que es muy importante es darse cuenta que esto se toma como excluyente de los demás valores y en concreto de los valores superiores. Esto pasa a ser los valores primarios y únicos. Por eso en la cátedra anterior, probablemente, cuando yo les hablé de valores útiles o de bienes útiles, de valores agradables, y luego les pregunté por bienes en sí, a lo mejor les costó esfuerzo porque el bien en sí no está presente en nuestra cultura, no está presente en nuestra civilización. Para lograr obtener los beneficios de la realidad, vamos a interrogarla en lugar de escucharla. Fíjense la fuerza, es muy potente para lo que quiero exponer y para el íter que ha recorrido, el camino que ha recorrido nuestra civilización en los últimos siglos, estas palabras de Galileo. En el caso de que la naturaleza no responda a nuestras preguntas, algo que ya está en las antípodas del oído atento, que simplemente escucha. Aquí yo pregunto lo que a mí me interesa, mi pregunta. Y en el caso de que la realidad no responda y descubra sus misterios, la someteremos a tortura. Es valiente, es muy valiente, pero al mismo tiempo es muy significativo y le arrancaremos, tras un penoso interrogatorio,
las respuestas que no quiere darnos a nosotros, a lo que a nosotros nos interesa, por las buenas. Este es un cambio radical de actitud ante la realidad y ante el propio ser humano que lleva consigo todo un cambio, una modificación profundísima en la civilización. Aunque algunos términos se sigan utilizando, ya tienen un sentido muy distinto por el contexto en el que se mueven y en la misma medida en que van siendo más coherentes con ese contexto. Volvemos de nuevo por contraste muy rápidamente, porque no es cuestión de agotarles más de lo descrito a Aristóteles. Hacer filosofía para él, una expresión que utilizamos, filosofar, él lo llama theorein, de ahí viene teoría. Fíjese hoy que decir de alguien que es un teórico es descalificador, porque un teórico es alguien que no conecta con la realidad, mientras que para los clásicos era todo lo contrario. El teórico es precisamente el que está tan pendiente de la realidad que es la realidad misma la que se le hace presente y no permite interferencias. Interferencias de los propios intereses, de los propios beneficios. No es la realidad tal como es. Eso es lo que es el theorein, que Piper, un filósofo del siglo pasado, que ya falleció, pero que muy buen conocedor de la filosofía clásica, dice que el theorein equivale a lo que luego hemos llamado contemplar. La contemplación es algo que tiene varios significados, pero él le da uno que me parece que es el theorein, de manera no metafórica, de manera directa, equivale al mirar, al ver. Contemplar en ese sentido sería mirar, pero fíjense, con un matiz que ya se da en Aristóteles, mirar con amor a la realidad. El filósofo no es simplemente el que mira. En Aristóteles ya está, aunque no subrayado. Lo subraya, como han dicho, los posteriores, pero en Aristóteles está. Y el que no lo ve es porque no se ha enfrentado directamente con los textos de Aristóteles. Es mirar una realidad que en principio se considera buena, por eso merece nuestra atención, y que está graduada con distintos niveles. Es mirar con amor, es lo propio del saber inútil, con el que no se puede hacer nada. Vamos a volver de nuevo de contrapunto, de nuevo a Bacon, por no traer a más que 3 o 4 autores. En Bacon se habla el proyecto, el programa que plantea Bacon, que es el de mirar a la realidad, el de mirarla con amor. Fíjense que en absoluto. O sea, Bacon lo que pretende es conocer para hacer. Lo que le importa es el hacer. El conocer es, como ocurre muchas veces a nuestros estudiantes, y es también sintomático, ¿para qué sirve esta materia? ¿Para qué sirve? Es una pregunta utilitaria. Perdón, me iba a salir y lo voy a decir porque me ha salido dentro. Para Aristóteles sería una pregunta de esclavo. El hombre libre no busca la utilidad, busca el crecimiento propio de quienes lo rodean. Es precisamente esclavo el que está pendiente de lo útil porque a él le está encomendada la economía, que es el sacar adelante la utilidad de el oikos de la casa de la familia. Dejo, perdonen este puntazo de erudición para volver a la idea. No se trata ya de ver ni propiamente de conocer, sino de conocer para hacer. De conocer para hacer. De conocer para hacer. O sea, el hacer está muy por delante y conozco en la medida en que piensen en sus hijos. Cuando le protesta porque una materia que puede ser maravillosamente enriquecedora, pero como lo hemos metido contra su propia naturaleza en una cultura que solo aprecia lo útil, nuestro hijo nos pregunta ¿y para qué sirve? Y nosotros no somos ya capaces de contestarle para conocer, porque para nosotros eso tampoco es relevante y tenemos que inventarnos, porque para cuando seas mayor, y a nuestro hijo cuando oye para cuando seas mayor no sabe seguirnos porque eso no tiene significado para él. O sea, nosotros somos los que hemos perdido el valor del conocimiento y lo estamos transmitiendo incluso cuando no queremos. Luego las preguntas estos van a salir, obviamente, porque es una cuestión importante. Fíjese que de lo que se trata, y son traducciones literales de textos, en este caso de Bacon, de algo que a todos nos suena como en lo que estamos metidos hoy día. O sea, el posthumanismo, en el fondo, se mueve aquí, prolongar la vida. El propio Descartes, cuando se lo digo a mis alumnos, abren los ojos y los ponen como cuadros. Descartes estaba convencido de que él iba a lograr con su nuevo saber la inmortalidad. Él la buscaba.
Llega un momento en que yo gasto la broma maestra. Cuando me propongo adelgazar y no lo voy consiguiendo, a la semana dejo de pesarme. Y en Descartes ocurre un poquito lo mismo. Él piensa que va a conseguir la inmortalidad, cuando se da cuenta de que no, pues dice, bueno, renuncio a ella. Pero inicialmente se plantea conseguir la inmortalidad en esta línea, prolongar la vida, retardar la vejez. Ahora mismo, de momento, la han ampliado. O sea, no han ampliado la vida, han ampliado la vejez. Y nos encontramos con un problema de que hay muchas personas en estado de vejez, porque el cerebro sigue fallando a esas edades, pero esas personas siguen ahí. Han prolongado a curar enfermedades que se consideran incurables, mitigar el dolor, que es muy bueno, pero no a toda costa, modificar el temperamento, y ahí entra muy claro, no lo quiero ni decir, pero la ideología de género se acerca mucho, mucho, mucho a esto. El temperamento, la estatura, las características físicas, reforzar y potenciar las capacidades intelectuales, y adrede sigue una cita que les va a cansar porque es muy larga, porque es muy significativa. Transformar un cuerpo en otro, fabricar nuevas especies, efectuar trasplantes de una especie a otra, crear nuevos alimentos recurriendo a sustancias aún usadas. Esto no es del siglo pasado, del 20, es del 17. Y es toda una orientación del saber, de la cultura y del ideal de ser humano y de civilización que está saliendo a la luz plenamente hoy día. Y hoy día a algunos, y no a todos, mucha gente está muy a gusto, pero a algunos nos asusta, porque esto es con lo que se están encontrando nuestros hijos y lo que se van a encontrar de una manera mucho más neta nuestros nietos. El ser, la realidad, objeto o término de contemplación de ese mirar y quedarse embobado, el andarse con contemplaciones que uno hace con los nietos. O sea, ahora se ha ido Lourdes, lo que yo llamo, hoy te vas de nietos. ¿Por qué? Porque se va a disfrutar y en cuanto le llega, pues le cambia y se ensancha y disfruta enormemente viéndolos. No necesita siquiera que lo abracen. Es un saber que merece la pena. O sea, contemplar a un niño de año y medio es un gozo, sobre todo si no es tu hijo que lo tienes que cuidar. Pero contemplarlo es una maravilla. Ese ser término de contemplación, y así nacemos los humanos, nosotros vamos desaprendiéndolo para nuestros propios hijos. Ya no saben contemplar. O sea, un niño pequeño de año y medio, de 2 años, se pasa 2 horas con una hormiga, porque una hormiga se merece más de 2 horas. Y nosotros tiramos de él porque tenemos prisa, vamos a hacer algo útil, hijo mío. Y nuestro hijo, si supiera, nos diría, pero eres un zoquete, papá o mamá. Lo verdaderamente maravilloso es quedarse aquí contemplando lo que yo estoy haciendo, no lo que tú me pides útil. El ser es sustituido por la subjetividad, en el sentido de mis gustos, mis caprichos, mis intereses, mis beneficios, mis ideas, pero la subjetividad que sobre todo hace, fabrica, manipula, maniobra, no en el sentido necesariamente negativo. Schumacher, otro autor del siglo pasado, habla de que el saber para comprender, que era el clásico, desaparece y su lugar lo ocupa el saber para manipular, manufacturar, maniobrar, y eso alcanza hace ya bastantes siglos que Charles Chaplin hizo la parodia maravillosa en tiempos modernos. Esto es antiguo, para nosotros, muy antiguo. El grado en que la tecnología ha sustituido a la persona humana hoy día, para Charles Chaplin lo volvería loco, no podría soportarlo. Sin embargo, nosotros vemos esto y decimos, Dios mío, y eso es lo que estamos viviendo y transmitiendo en buena medida porque precisamente el ser y la respuesta nuestra al ser ha sido sustituido por el obrar, la eficacia, como veremos, lo que Schumacher explica del conocimiento mínimo al que se refería Aristóteles. El saber un poquito de lo superior. El conocimiento mínimo que puede obtenerse de las cosas más elevadas ha sido sustituido por el conocimiento exacto, matemático, que es el que nos sirve para manejar, para fabricar, para maniobrar el conocimiento matemático preciso de las cosas menos importantes, que se convierten ipso facto en las más importantes en función de su utilidad. Este es el programa en el que estamos inmersos. El obrar es ahora lo que importa, no el ser. Y dentro del obrar
es la eficacia, la rentabilidad. Por eso los niños y los ancianos son los parias de nuestra civilización, que los enfermos. Si miramos al ser, no es que sean tan personas como, son absolutamente personas, que es el único modo de ser persona, es serlo, de manera absoluta. Pero si miramos al obrar, abandonando el ser, ya no podemos afirmar la condición personal y no será esa la medida de la realidad, sino que será su eficacia o la otra, la apariencia, pero la apariencia que es mera apariencia. Ojo, porque los clásicos hablaban también del aparecer de la realidad, pero el aparecer era el modo de mostrarse. Fíjense que es significativo que para nosotros la apariencia se opone al ser. Esa persona aparenta, cuando empleamos este verbo, es lo que no es, y lo que nos importa, por desgracia, y las redes sociales son el síntoma quizás más significativo al respecto, es aparecer. Y si no apareces, no existes. Es lo opuesto a la persona que está tan segura de su grandeza como ser humano, que va unida, como digo siempre, a su debilidad, su limitación, su fragilidad y a veces su mezquindad, pero que nada de eso quita que soy una persona, está tan segura de su condición de persona que nada la pone en peligro. Entiéndanme, o sea, no se siente, su carácter personal no está en peligro porque está como asentado en lo profundo de su propio ser. Hoy no, hoy importa la eficacia y por tanto yo, Tomás Melendo, estoy pendiente de si Facebook sube o baja. Por motivos, los que quiera, pero estoy pendiente. ¿Por qué? Porque es la medida que hoy me ofrece la cultura en la que vivo para medir muchas cosas del ser humano. Y insisto en que no son antivalores de por sí, lo son en la medida en que sustituyen y se ponen por delante, eliminándolo a los auténticos valores. Fíjense que en este tipo de cultura no hay lugar, no hay sitio para lo bueno en sí. O sea, la persona, la dignidad, la libertad, el amor, todos esos bienes en sí, realidad es que uno dice, ¿por qué hay que amar? Porque amar es bueno, no hay que dar un motivo, una razón, es algo que, ¿por qué tener amigos? Decía en la carta pasada y repito porque lo dice también Aristóteles y es muy valioso el que lo diga él, porque tener amigos es bueno. No hay un para qué posterior a la amistad. Claro, cuando todo se está enfocando solo, y eso sería el método en el sentido más profundo. Estoy solo buscando, preguntando por la utilidad. Cuando de cualquier realidad solo pregunto por su utilidad, todo, sea lo que sea, para mí se transforma en un útil, en un instrumento. Entonces, no existen bienes en sí, no existen fines, ni existe manera de conocimiento de los bienes o de los fines. Eso es lo que desaparece en nuestra cultura. Dicho de una terminología para ir terminando, quedan un par de minutos, 5 como máximo, ¿eh? O sea, porque creo que lo que quería comunicar, luego ya veremos, en otra podemos ir a detallar esto o pasar a otro tema, quizás pasemos a otro, pero lo que quería hacer ver es la raíz de lo que estamos viviendo. Y por desgracia, la raíz es filosófica. Es un cambio en los planteamientos más profundos, en el modo de entender a la realidad y al ser humano, que surge fundamentalmente de una filosofía, lo que genera un cambio en el modo de vivir y de entender la realidad y de entender al propio ser humano, donde ya los bienes y los fines no tienen sitio, no tienen cabida y todos son medios. Decía, en términos más técnicos, se puede hablar que hay un predominio absoluto de la razón instrumental. O sea, se sabe el cómo hacer. Es en todo el mundo hoy. O sea, cómo hacer es quizás la pregunta que se pone fundamentalmente en un buscador, ¿cómo? Pero la pregunta importante para el ser humano nunca es el cómo, sino es el quién o el para quién, o el para qué, el fin. O sea, hoy hay muchas maneras de decirlo. Algunas son como muy gráficas, vamos muy deprisa, cada vez más deprisa, pero no sabemos hacia dónde. Sería quizás el modo más gráfico. Corremos mucho, pero no sabemos si ese es o no el camino. En términos más técnicos, se sabe todo sobre los medios
y prácticamente nada sobre los fines. Por eso la enfermedad ya de hace bastantes decenios es la pérdida de sentido. O sea, no conozco el para qué. Me muevo mucho, voy de un lado a otro, hago muchísimas cosas con muchísimo éxito, con muchísima eficacia, pero no sé por qué o para qué las estoy haciendo. O sea, todo sobre los medios, nada sobre los fines. Por tanto, lo que queda es una conversión de la realidad toda en medios, en instrumentos, en útiles que son apreciados en la medida en que sirven para, que me permiten hacer, que me generan un beneficio, y en ese contexto la persona en cuanto tal desaparece como persona. Insisto, el ser humano sigue siendo un tanto modificado. Cuando aspiro a menos, de cierta manera me hago menos, pero la persona humana desaparece. No hay ya lugar para los grandes valores que van ligados a la persona por su condición de persona, como son, por mencionar los tres más claves, el saber en cuanto tal de lo que merece ser sabido, el amor hacia lo que merece ser amado, que es toda la realidad, pero de manera más propia a las personas, y la libertad con la que yo actúo en relación con la realidad para forjarme a mí mismo como persona. En una cultura en la que se ha eliminado lo que es bueno en sí mismo y solo quedan los bienes mediales, los instrumentales, no hay lugar para la persona, no hay lugar para la dignidad, no hay lugar para el amor, para el conocimiento en sentido propio, ni para la libertad. Pues con esto he terminado. Muchísimas gracias y pasamos al turno de preguntas, si no me equivoco. Si quieres más información sobre EduFamilia, puedes seguirnos en nuestras redes, en Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube. Y por supuesto, consultar nuestra página web para acceder a distintos artículos, vídeos y lecturas o echar un vistazo a cualquiera de nuestros cursos. ¡Te esperamos! Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mari Carmen. Muy buenos días también a los que nos escuchan desde Latinoamérica. Es un gusto volverlos a tener otra vez en la cátedra en vivo y a todos los que nos han seguido. Aquí vamos a ver las preguntas que nos han ido haciendo. No sé si me escuchan bien, todo ok. Cari Velasco justo hace una pregunta. Estaba pensando mientras dabas la cátedra sobre este tema. Y dice, ¿cómo transmitir a nuevas generaciones de niños tecnologizados el hábito de saber, descubrir, conocer, cuando lo único importante para ellos es la diversión frente a las pantallas? Muy buena pregunta, Cari. Sí, yo también le agradezco, que yo en parte me he ido por ahí porque creo que es lo que nos toca más de cerca. A mí quizás no. O sea, yo le he contado más de una vez, y esto es parte ya de la respuesta, que mi celular, ninguno de mis nietos me lo ha pedido nunca. Porque la primera vez que me lo piden, yo les he dejado muy claro que para mí es un instrumento de trabajo y por tanto no se lo voy a dar. Entonces la respuesta, Cari, es dolorosa, porque es primero con el ejemplo. O sea, el ser humano, como los mamíferos superiores, las famosas células espejo, podemos explicarlo de mil maneras, pero en el fondo es algo inmemorial. El ser humano aprende sobre todo por imitación. Yo tengo 7 hijos. De los 7, 6 son grandísimos lectores. Mi problema era pedirles que dejaran de leer. ¿Por qué? Porque yo trabajaba en casa y trabajaba leyendo. Y ellos lo que veían en casa no era a su papá y a su mamá delante de la televisión. Jamás me vieron delante de la televisión hasta que ya dejaron la casa. Ahora, hace 3 o 4 años, Luna y yo por la noche vemos un rato, algo ya he elegido. Pero no me veían nunca delante de la pantalla, me veían leyendo o escribiendo. Entonces ellos se acostumbraron a leer y yo reforcé ese hábito de una manera que es anecdótica, pero al margen de la anécdota está la enseñanza. Es decir, nosotros logramos en nuestros hijos lo que promovemos. Que a veces promoverlo sea complicado porque tenemos mucho trabajo, mucho tirón, estamos cansados. Estoy totalmente de acuerdo y vaya por delante, ¿eh? Pero hay que empeñarse. Nosotros,
gracias a Dios, doy gracias ahora. Cuando pusimos la casa en la que ahora habitamos, que es un departamento, pudimos poner la cocina y camas. No, de momento no había para más, no había ni para roperos, ni había. Lo siguiente fue Lourdes, de acuerdo conmigo, hizo el regalo del lugar donde ahora estoy, que es lo que llamamos mi despacho, donde trabajamos habitualmente 3 personas. Lourdes a veces, alguno de mis hijos y yo, que es la siguiente habitación donde teníamos, esto lo estoy contando porque va la anécdota, teníamos aquí todo lo que era un poquito relevante, y entre otras cosas el equipo de música. Y cuando a nuestros hijos les gustaba venir aquí, pues porque era el despacho de papá, y yo les hice, de acuerdo con Lourdes, un carnet de lectura, que era el club de lectura frente al mar, porque la habitación da hacia el mar, y les ponía un sellito cada vez que entraban o a leer o a escuchar música clásica. Fíjense que era un detalle, pero un detalle que acostumbró a mis hijos a la lectura, porque ellos estaban deseando, entre otras cosas, el sellito. Pero, claro, Groucho Marx, no sé si lo recuerdan, de los hermanos Marx, el que no va disfrazado, el del bigote, tiene una anécdota que a mí hace años, ahora ya no, pero a mí hace años me ayudó mucho. Él decía, todo lo que yo sé se lo debo a la televisión, porque cada vez que la encienden me voy a la habitación de al lado y me pongo a leer. Para un niño es mucho más difícil de entrada leer que ver una pantalla, excepto si nosotros lo hemos acostumbrado a disfrutar con nosotros leyéndoles un cuento, cuando ya empiezan a poder ellos seguir un cuento con las imágenes. Si nosotros hemos unido la lectura a ese momento mágico para ellos, en que el papá o la mamá, depende de la circunstancia, está con ellos antes de irse a dormir y está disfrutando juntos sin prisas, por lo menos en ese momento. Aunque tengamos mucha, la interrumpimos y nosotros le vamos acostumbrando a la lectura. El hijo tomará gusto por la lectura. Sí, y lo entiendo, pero no lo hago nunca. Si nosotros, porque estamos cansados o tenemos otra cosa que hacer, le damos el celular a nuestro hijo porque así lo mantenemos entretenido para podernos, lo estamos acostumbrando a lo más fácil, y ese empeño, el de Groucho Marx y el mío, cuando he empezado a leer libros de algo que no conozco todavía bien, de entrada hay un tiempo en que te cuesta porque es algo que no conoces y llega un momento en que lo disfrutas mucho más que la imagen, para ser que se trate de una buena imagen, ese esfuerzo que en principio tendrían que hacer nuestros hijos de nuestra mano. Mientras son muy pequeños, se lo intentamos imponer a la fuerza y sin nuestro ejemplo, cuando ya lo hemos habituado a lo contrario. Perdonen porque he hecho un dibujo un poco caricatura, cada uno que juzgue, pero no está muy lejos de lo que es. Entonces, yo diría, para resumir mucho, con el ejemplo mostrado de manera indirecta. O sea, no se trata de decir al hijo, no veas tanto la pantalla, no es una manera de decir, y lee. Le hacemos la lectura odiosa. Es decir, es comentar, no con el hijo, sino con el otro que ya lee, o con el cónyuge, comentar un libro maravilloso de un tema que pueda enganchar a nuestro hijo y ensalzarse hasta que el hijo pregunte y dice, pues, si quieres te lo paso, si quieres lo leo contigo, pero engancharlo de manera que lo haga atractivo. En mi caso, como la mayor se acostumbró a leer, al tercero solo tenía que prohibirle lo que hacían sus hermanos y ya ellos se acostumbraron a ser lectores. Y lo detengo ahí porque me parece que la respuesta ha ido, ¿no? Adelante. Sí, Tomás. Aprovecho en este momento de leerte algunos comentarios de agradecimiento y que muestran también la claridad con la que nos sumerges en la filosofía. Y dice, por ejemplo, Arnold Escoto, qué enorme gusto escucharte, Tomás. Pati Venegas, qué útil y agradable me está haciendo escucarle. Coco Saldívar dice, un verdadero maestro, la filosofía en tu forma de enseñar es un verdadero deleite. Excelente charla, Miriam C. Bueno, ya basta, Mari Carmen, yo lo agradezco mucho. Sé que Mari Carmen lo hace porque es bueno que esto, en cierta manera, lo sepamos, porque nos mantiene el intento.
Ustedes saben, y si no yo se lo cuento ahora, y creo que es un deber por mi parte. Hay dos motivos. Uno es que mi maestro, que ya falleció, cuando yo empecé a dedicarme ya profesionalmente a estas cuestiones, me dijo algo que es muy, muy, muy bonito y muy también pedagógico. Es decir, no hables, Tomás, nunca de lo que no intentas vivir. Y todo lo que descubras en tu estudio intenta llevarlo a tu vida. Eso te acerca la filosofía a la vida, que es como debían estar. Sócrates hacía filosofía en la plaza pública, dialogando. No lo hacía en su cuarto encerrado, sino dialogando con las personas. Ese es un motivo. Y el otro es que, gracias a Dios, de nuevo, desde el 90, yo he tenido como público, por decir así, personas a las que me he dirigido, y esto lo he ido aprendiendo con la práctica, personas que no sabían filosofía. Y por lo tanto, si yo quería, por un lado, no bajar el nivel, voy a decirlo así, ustedes me entienden lo que quiero decir, ¿no? Y por otro lado, llegar y hacérselo inteligible, yo lo tenía que masticar más, y Lourdes me ha ayudado muchísimo. O sea, yo ahora leo libros de hace 20 años y digo, tienes toda la razón, Lourdes. O sea, no se me entendía hace 20 años, pero gracias a ti y a ese esfuerzo, y bueno, ya yo agradezco mucho esto porque, perdóname, Mari Carmen, lo añado, en el fondo, estas cátedras en vivo, y la idea es de Mari Carmen, y por eso le he pedido perdón, la idea es de ella, están en parte para mostrar que no se puede vivir a fondo la vida humana hoy día si no dedicamos un tiempo a conocer, a pensar, a reflexionar, y no sobre cuestiones, no sobre la vida vivida, que eso es precisamente lo que yo creo que es la buena filosofía, ¿no? La que habla de las realidades cotidianas con cierta hondura. No es el tema, es más bien la hondura, el nivel. Entonces ya termino porque era un inciso que yo agradezco, y sobre todo a las personas y a Mari Carmen por haberlo traído a colación. Y pueden seguir, perdón. Sí, Tomás. Bueno, aquí un comentario que ha hecho Belinda Torres, dos comentarios, ¿no? Dice, los padres deben hacer un acompañamiento a sus hijos en hablarles del Cristo de hoy, llevarlos a misa, conducirlos, educarlos en la fe, que es lo que decías también con el ejemplo, ¿no? Hacer acciones de misericordia por los demás, y en el tema de la tecnología no dejemos que la tecnología, le den mal uso a la tecnología, ¿no? Un exceso en su uso. Prioricen los valores, la espiritualidad, hacerlos pensar y sentir que la persona humana es lo más importante que Dios nos ha dado. Muchas gracias, Belinda, por tus comentarios. Voy a hacer la pregunta. Yo querría comentar un poquito esto de Belinda, y es que lo agradezco yo también, y todo va unido, ¿eh? O sea, hay cosas que son compatibles y cosas que son incompatibles. Es decir, si a nuestros hijos los estamos acostumbrando en el modo de divertirse a un excesivo movimiento externo y sobre todo interno, no podemos luego pedirle que recen. O sea, no pueden. O sea, es muy difícil porque la persona humana es unitaria, y esto es probablemente lo que hemos perdido quizás, y lo digo entre comillas y con un quizás muy fuerte, los que lo queremos hacer bien nos hemos dejado ganar en esto, no darnos cuenta de que no se trata de forzar a que nuestros hijos sean buenas personas y que en el resto vivan como los demás. Si los demás viven de un modo que no es compatible con ser buenas personas, y ser buena persona no me estoy refiriendo ahora solo al plano moral ni al de la fe, que va unido, sino a personas relajadas, que no se enfadan inmediatamente cuando les falta lo que parece que necesitan, que no son impacientes porque todo lo tienen ya. Ese tipo de ser humano bueno, digamos, de entrada, es sobre el que se construye la fe, la religión, y que se apoya en todo eso, no es compatible. Y me centro en la diversión, con un tipo de diversión acelerada. No es compatible. Entonces, esa unidad es lo que en cierta manera, y el otro día lo hablaba yo con Mari Carmen, y lo voy a traer a colación como para darte la razón a Belinda y a Mari Carmen el otro día, cuando mis 7 hijos iban al colegio, y los 7 tenían edad, las colegiaturas eran tan caras, porque eran colegios que no tenían apoyo público, que yo tuve que ponerme a trabajar para los colegios dando clases o seminarios a los maestros, a los profesores. Y para mí era muy significativo que yo les proponía hablar de la belleza
no en abstracto, sino un poquito, como ustedes han dicho, de una manera agradable, asequible, y eso no les interesaba. Y yo les proponía hablar de la verdad, que es quizás de lo que hemos hablado hoy sobre todo, y bastantes de ustedes han estado a gusto y ojalá les haya ayudado, y tampoco les interesaba. Y querían que les hablara solo sobre moral. Y yo les intentaba hacer ver es que no se puede construir una moral al margen de la belleza y al margen de la verdad. O sea, las tres cosas más bonitas. Si tú estás queriendo que tus hijos y tus alumnos sean como todos los demás en todo, pero no hay manera, porque el modo de ser es un modo unitario. Obviamente es cuestión de acentos, pero aprender a usar bien la tecnología es de entrada limitarla. De entrada es limitarla. De modo que el peso de la realidad real, ¿me entiendes lo que decir?, sea superior al de la realidad virtual. Si no, ya hay un desfase en la manera de enfrentarse con la realidad que no es salvable. Me explico y perdón porque me he metido aquí como una cuña, pero me parecía importante para el tema que estamos tratando. Y avanzo un pelín más. O sea, educar no es fácil. No nos engañemos. O sea, exige dedicación, exige, no quiero decir sacrificio, a veces sí, pero es gozo. Hay que aprender a disfrutar educando. O sea, cuando uno es capaz de pasarse una tarde entera, yo lo hice cuando en casa decidimos que no se viera televisión, no lo cuento porque la anécdota es larga, a cambio, entre comillas, yo tenía que ocupar con mis hijos la tarde del sábado y el día del domingo, que ya ocupábamos parte, la tarde del sábado, los reunía en torno a la mesa de la cocina, porque les he dicho que no había más que cocina, o sea, en torno a la mesa de la cocina no había otra, y nos poníamos a ver lo que ya había aprendido de joven, que eran juegos de mano, que era papiroflexia, cosas de ese estilo, y yo era el que acababa disfrutando mucho más que si me hubiera dedicado a mis cosas. Y al mismo tiempo estaba educándolos, en el sentido de que estaba pasando el rato con ellos, haciéndoles ver que lo importante eran ellos, todo un conjunto de cuestiones que salen cuando te das la ocasión de tratar. Pero vuelvo a la idea, o sea, exige también priorizar. No sé si ha salido hoy, porque ya se me cruzan los cables, pero es para nosotros mismos. ¿Qué es para nosotros más importante? O sea, tenemos que tener aficiones, tenemos que trabajar, pero lo más importante son las personas con las que convivimos, que son nuestro cónyuge, nuestros hijos, etcétera, etcétera. Entonces, si eso nosotros no lo tenemos muy hecho vida, que pasa por la vida cognitiva y luego vida de la vida, es muy difícil que lo transmitamos. Y ahora sí corto, Mari Carmen, perdona. Y a la pregunta que tú ibas a hacer, por favor. Sí, hay una pregunta de Janet Velázquez que dice, qué impresionante, ¿cómo es que hemos llegado a la sociedad actual y a perder el valor del ser? ¿Hay esperanza en la humanidad? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos a no perderse en el valor de lo útil, del poder? Y yo podría adicionar también que lo mencionaste del tener. Gracias, Janet. Muchísimas gracias, Janet. Yo he intentado precisamente hacer ver dónde está el origen. Una parte. Recuerdan que en la cátedra anterior traje a colación una frase que en mi opinión es más fundamental. También de Descartes, el famoso pienso, luego existo, y les decía, aquí está la clave especulativa de la gran revolución, que va acorde con lo que hoy he tratado, que es como más asequible. Lo otro, ojalá haya más gente, porque ha habido ya alguno que me ha pedido que lo explique, yo creo que todavía no, pero más adelante. El núcleo está más allá, pero el detonante inmediato, aunque se hace siglo, es precisamente atender a uno mismo y al beneficio y a la utilidad en lugar de abrirse a la realidad tal como es. Ese sería el cómo hemos llegado, es por una falta de... Es un círculo vicioso que se muerde la cola. Si yo no atiendo al ser de la realidad, ya me estoy quedando ciego y ya tengo que acudir a otro criterio que no me viene dado por el valor real de la realidad, sino que sale de mí. Y lo que sale de mí es lo que me beneficia a mí, como persona, como grupo, incluso como humanidad. Pero entonces la naturaleza la entraré a saco, no la cuidaré, porque parece que me beneficia más el entrar a saco que el cuidarla, aunque no sea verdad, en último término. Pero la segunda parte de la pregunta me voy a permitir
insistir sobre lo que antes he dicho porque en mi opinión es la clave. O sea, si nosotros queremos que nuestros hijos, yo les respondo en general a todos y luego vuelvo, si quieres, a ti, Janet, primero tenemos que vivirlo nosotros, empeñarnos en vivirlo. Y no es tan fácil como parece. O sea, sí, no voy a dar detalles, iba a darlos, pero no voy a dar porque algunos que me conocen pueden individuar a las personas. Pero ahora mismo yo decía, nosotros en casa hemos visto durante años una película de vídeo, una película, los sábados por la noche, todos juntos, que luego hablábamos de ella, no era debatíamos porque los niños eran pequeños, el domingo, después de comer todos juntos, hablábamos normalmente y era todo lo que veíamos. Hace un tiempo, Lourdes y yo nos quedamos solos en casa por la noche para relajarnos y porque es bueno cortar con lo que uno lleva en la cabeza, vemos algo de televisión, también muy buscado, y a veces no es tan fácil encontrar, aunque haya mucho, ¿no? Y ahora algunos de nuestros hijos vienen con nosotros y se sientan a ver la televisión y sacan el celular. Y están simultáneamente viendo la televisión y jugando con el celular. Y yo hasta ahora me he aguantado y me seguiré aguantando. O sea, ahí en medio nunca le voy a atacar. Pero fuera sí que probablemente hable con cada uno de ellos y diga, hijo mío, o sea, no se puede hacer bien dos cosas a la vez. Es mentira, es mentira. O sea, te puedes engañar, pero no se puede. O sea, tienes que pasar de una a otra, de acuerdo. Pero cuando pasas de una a otra, pierdes buena parte de la anterior. O sea, no puedes tener la misma concentración. Todavía si estás viendo la tele y jugando, charreando, allá tú. Pero es que ese modo de enfrentarte con la realidad es el que luego vas a llevar a tu trabajo, a tu estudio, a tu lectura, al trato con tus amigos, al trato con tu cónyuge y a tu oración. Si tú te has acostumbrado a no estar con todas las potencias en lo que estás, y ahí incluso así nos distraemos muchísimo, si tú te has acostumbrado a la distracción, son célebres los versos de Eliot, distraerme de la distracción con la distracción. Son apabullantes, porque esto está escrito no en el siglo XXI, sino a mediados del XX, pero que alguien diga cómo, intentando describir lo que es nuestra cultura, distraerme de la distracción con la distracción. Y vuelvo al ejemplo, o sea, vienen a ver la tele y sacan el celular. O sea, la tele en principio es para distraerse y sacan el celular para distraerse de la distracción con la distracción. No sé si he puesto un ejemplo que me toca muy cerca. Para mí no han sido un problema los celulares. Cuando me hablan de este tema digo, no puedo hablar en primera persona porque yo luché y conviví con la televisión. El problema cuando mis hijos eran pequeños era la televisión. Yo no he vivido en primera persona. O sea, lo estoy viendo ahora cuando son adultos. Y hablaré con ellos, pero no lo estoy viviendo. Con mis nietos no tengo ningún problema, se lo he dicho, porque para mí la demarcación está muy clara. Y cuando a un niño le pones los límites y le das su ámbito de despliegue, quiero poner otro ejemplo que es como más sencillo. Si tú no quieres que tu hijo toque determinados lugares de la cocina, pon otros muy claros donde sí pueda tocar, porque ese está hecho para ellos. Y tú cuando le dices, hijo mío, esto es para que tú disfrutes. Aquí puedes hacer lo que quieras. Aquí. Si tú le estás diciendo positivamente aquí, no tienes que decirle aquí no, porque le estás dando su ámbito que necesita. El niño aprende tocando, tirando, subiendo, bajando, pero eso no lo debe hacer con el jarrón, que es el de nuestra abuela, sino con una latilla o con cosas que no sean peligrosas y que él tenga como su mundo que tiene que explorar. Y lo mismo creo que se refiere al conjunto de la realidad. Y si nosotros queremos que nuestros hijos sean buenos lectores, tenemos que leer con ellos. O sea, primero leer nosotros, que nos vean leyendo. Y luego cuando llegue el momento, incluso, ya depende, lo digo en broma, prohibirle la lectura para animarles a leer. Eso es una broma que funciona, a veces. No sé si me ven en lo que estoy diciendo. O sea, el problema no son nuestros hijos. Nuestros hijos es donde se manifiesta el problema que tenemos nosotros. O sea, el problema, o sea, ahora mismo ha venido hoy, perdonen que les cuente cosas de mi vida, pero es que eso me parece que es lo que ayuda. Ha venido hoy el esposo de mi hija menor, que está con nosotros, la que ha presentado el programa
que lo ha hecho hoy mejor que la vez pasada, y a mí se me caía la baba cuando la veía, no se lo diré luego, ¿no? Me ha gustado mucho. Ha venido él, que es un profesor maestro de niños, profesor de niños de 14, 15 años, y el problema son los papás, el problema no son los alumnos, el problema es que si él a un alumno le pone malas notas, vienen los papás, era una anécdota de hoy, que me estoy reproduciendo literalmente, porque decía, eso es lo que es muy difícil de aguantar. Un papá dice, ¿cómo es posible que mis hijos saquen estas notas con lo que yo estoy pagando al colegio? Y a mí me ha salido, yo de ti les respondía, es muy fácil, no basta con ver a los papás de sus hijos para saber por qué sus hijos sacan malas notas. No sé si me entiendes lo que quiero decir, ¿no? O sea, sí, era otra en la misma línea, que no de hoy, de otro día, que es que el problema es que si yo, porque se ha portado mal, le digo que se tiene que dar una hora para recuperar y se tiene que dar, el papá me dice que no. Entonces, el problema no es del niño, el problema es del papá, que no quiero poner más ejemplos, entre otras cosas, porque son injustos en determinados casos. O sea, como tónica general, o sea, yo lo recuerdo y se lo cuento porque me están dejando hablar, ahora me callan. O sea, mi mamá jamás le llevó la contraria a un profesor mío y yo era el primero de la clase. Era el niño modelito, pero si un profesor me decía que algo estaba mal y me castigaba, nunca. Mi madre, sin saber más, siempre le daba la razón al profesor, siempre. Porque en el 99% de los casos la tenía. Y si no la tenía, tenía motivos más que suficientes para llamarme la atención. Pero yo aprendí a respetar a mis maestros porque mis papás los respetaban. Si los papás actuales no dan valor al conocimiento, sino que dan valor a las salidas, que al final son las entradas, pues no pueden pedir que sus hijos, por más que le digan, o sea, es que no es lo que se le dice, es lo que uno vive, lo que los hijos, me estoy lanzando, me tiene que parar alguien, Digo, porque digo demasiadas barbaridades juntas. Sí. ¿He respondido o no? Sí, y en referencia justo... Sí, perdón, la idea de esperanza, antes cuando salió. O sea, ¿hay esperanza con la humanidad? Claro. O sea, yo tengo una profundísima esperanza y hablo ahora incluso como persona sin pensar en este momento en Dios. O sea, el ser humano tiene una enorme capacidad de reacción, hay que saberle tocar al corazón primero y a la cabeza después. Siempre primero al corazón. Y al corazón se toca con amabilidad, con cariño real, buscando realmente su bien, aunque uno lo pase mal buscando su bien, aunque no te escuchen, si realmente quieres no imponerte, sino ayudarle, y te das cuenta que así, aunque lleves razón, no le ayudas, lo dejas. Cuando le llegas al corazón y tocas en el corazón lo notas que es de bronce, por eso parecía duro, porque es muy noble. Y una vez que el corazón se ablanda, por decirlo así, entonces es cuando llega el momento de, si te pregunta, y normalmente te preguntará, entonces puedes ayudarle con argumentos para que vea la realidad. Pero esperanza en el ser humano la tengo absoluta, porque el ser humano es obra de Dios, a pesar de que nosotros nos hayamos deshecho bastante. Y luego, lo diría en cualquier lugar, pero aquí porque para la mayoría es pertinente, tengo una fe sobrenatural por la que doy gracias a Dios en que Dios va a vencer. Pero al final, nosotros tenemos que intentar, mientras tanto, que no nos vayamos demasiado de su mano, ¿no? Pero yo tengo una enorme esperanza en el hombre y eso, con esto respondo más directamente, eso nuestros hijos lo notan. Nuestros hijos tienen que notar, si nosotros, por ejemplo, vuelvo a los ejemplos que están saliendo hoy porque han salido, ¿no? Yo lo he provocado, pero si nosotros queremos que nuestro hijo, que está pasando demasiado tiempo con las pantallas, pase menos, tenemos que confiar realmente en que es capaz de hacerlo. Y darle confianza real. Y poner los medios junto con él. Incluso ponernos nosotros también. Yo también voy a intentar, hijo mío, ayúdame tú a mí, a que yo también esté menos pendiente, si es el caso, de las pantallas, pero confiar realmente en que puede, porque si no, no lo va a hacer. O sea, cuando un hijo siente que hay confianza, él se ve a sí mismo capaz de realizar y en cierta manera no lo ve así, como un deber de amor, de cubrir las expectativas que tenemos en él.
Ahora sí. Sí, Tomás, justo en esa línea también iba a comentar, ¿no?, que la esperanza de la humanidad está en nosotros, ¿no?, en nosotros mismos, y en cómo redescubrimos también a la persona, ¿no?, como ahora nos planteas ese redescubrir a la persona, ¿no?, con todos nuestros sentidos. Y bueno, tenemos agradecimientos muchos, ¿no? Felicidades, saludos Rocío Limón y Alejandro Tirado de San Luis Potosí, México. Nos encantó, difícil separarse de todo. Para los más jóvenes, los que, por qué y para qué, que es en la cultura actual. Es una buena filosofía, buena contracorriente a lo que propone en general el mundo globalizado moderno. Así es. Después, Josefina dice, magnífico. Mávila Virginia, la filosofía con Don Tomás se entiende y se disfruta mejor. Como siempre, un privilegio escucharte, aprender de ti desde México. Magnífica charla, José Moreno, gracias. Profesor Melendo, me motiva a adentrarme en la filosofía. Felicidades, Tomás, por la iniciativa de estas sesiones. Carolina de Anderas, de Perú, es un crack. Grande, Tomás. Bueno, gracias, ya Tomás. ya basta, Mari Carmen. Yo quería, además de agradecer, y es quizás comentar, Mari Carmen, que nos estamos planteando dar algunas, que no serían estas cátedras, sino algo más directamente enfocadas en filosofía, procurando que sean también asequibles, como por un plano inclinado, pero ya invocar más esa línea, y que si tienen interés, están, me parece, los cuestionarios, no sé si esta vez los hemos subido o no, pero los que tengan interés quizás, porque lo empezaríamos tal vez en febrero, si las cosas salen, que dejen nota de que a mí me interesaría por lo menos probar esa línea más directamente, que ya sería como más formalmente, no sería como todos los temas de la vida misma tratados de manera filosófica, sino con cierto orden, empezando por lo que es la propia filosofía, pero intentando, lo que habéis dicho varios, y yo agradezco de corazón, que sea al mismo tiempo atractivo, que sea agradable, que sea incluso útil, entre comillas, y nos entendemos lo que quiere decir. Bueno, también depende un poco de que ustedes lo quieran, ¿no? Es importante, Tomás, hoy por hoy, como muchos lo han mencionado ahora en esta cátedra, ¿no?, la filosofía sí es importante para nuestra vida, ¿no? Es una brújula que nos guía, ¿no?, hacia saber cuál es el fin en nuestra vida. Y Edufamilia, gracias a tus estudios, tiene esa posibilidad, ¿no?, de brindar a muchas personas estas luces, ¿no? Bueno, perfecto. Creo que ya es momento de terminar la cátedra y agradecer a todos los asistentes. Tomás, si quieres decir unas palabras. Que pienso que sí, que ya llevamos casi hora y media desde que empezamos, porque la misma tecnología, que también tiene cosas muy buenas, nos impone comenzar en punto, y que yo recuerde, desde el primer día hasta hoy, siempre hemos empezado a las 5 en punto, lo cual quiere decir que llevamos 1 hora y 28, y de las cuales ha habido casi 1 hora seguida escuchándome a mí. Saben todos ustedes, los que me conocen, que yo disfruto, pero al mismo tiempo hay que ser respetuoso con el tiempo de todos, máxime hoy que es día de fiesta. En España mucho, porque es nuestra patrona, la Virgen de la Inmaculada. En el resto sé que también bastante, quizás en unos más y en otros menos, pero para que descansen y disfruten de la familia. Y yo muy feliz, hoy especialmente, porque he visto que, aunque el nivel, yo le tenía cierto miedo, los temas eran un poquito más complejos, ha habido, quizás de los que han asistido, ha coincidido como ánimo para que sigamos no bajando el nivel, intentando profundizar, que es lo que desde el principio estamos planteando. Pues yo termino dando de nuevo las gracias a Mari Carmen, a María José, que está oculta, y sobre todo a todos ustedes que no tenían ningún deber de venir y han hecho el enorme favor de pasar este rato. Muchísimas gracias.